Hola amigos, bienvenidos a su capítulo número 13 de los Superfinancieros y el tema de hoy será la generación Millennial Centennial es la próxima generación pobre del futuro. Un gran cuestionamiento, pareciera ahorita de moda, platicado mucho, y para eso hoy tenemos a un invitado. Él es Rafa Martínez, quien es, aunque lo vean muy joven, que tiene 26 años, es experto en asesorías financieras personales, justo en este segmento, ¿no? Y para platicarnos un poquito a nosotros que no estamos tan grandes, pero sí el conocer estas diferentes ópticas, y te agradecemos, Rafa, por compartirnos lo que va a ser tu experiencia. Y a ver, para abrir un poco el tema, ¿por qué consideras que es importante ahorrar o a qué te has enfrentado en este camino de ¿para qué ahorro? Dios proveerá. No, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí con ustedes. Y es un tema muy delicado. Yo creo que la importancia del ahorro que debemos de tener ahora ya desde jóvenes es fundamental. Y creo que lo hemos visto con todo el trayecto de las personas que ahora, pues lamentablemente ya no tienen nada y tienen que seguir trabajando a edades muy necesarias, ¿no? Donde ya no tienes ni la fuerza ni tienes ese empuje completo. Entonces, ahora como jóvenes, creo que necesitamos tener esa mentalidad de que aunque no exista la educación financiera en las escuelas y eso, nosotros regarle y hacer que los demás y los jóvenes empiecen a hacerlo, ¿no? A tener esta... Y es que a todos nos da un fregadazo la vida, ¿no? Llegas y... yo soy un adulto independiente, ¿no? Con gustos muy dementes. Y de repente, pues no sé, te pagan todas las cuentas o haces cosas así. ¿En qué momento te das cuenta que ya eres un adulto? O sea, ya cuando realmente estás independizado, ya cuando tienes que ahorrar, y ahora peor, si tú no tienes una organización financiera, pues puedes ser un adulto como miles de adultos que hay que viven al día, ¿no? O sea, muchísima gente dice, no, pues es que yo no tengo dinero. No, ¿cómo no? Entonces, todo lo que ganas, ¿en qué se te va? O lo que ganaste, ¿no? Creo que lo hemos visto en capítulos pasados de el famoso YOLO, o sea, los 20 y que empiezas a trabajar y a generar tu lana, pues lo primero que haces es pensar en qué me la gasto, ¿no? O sea, no pasa Justo, por tu ¿no? cabeza Vivimos en esa parte de... el tema del ahorro. O sea, en qué voy a gastármelo en lugar de pensar en qué lo voy a ahorrar. Porque no sé si crean lo mismo, ahí les va. Siento que como que cuando te dicen ahorra, creen que lo vas a perder. Y no, es tu lana. O sea, va a seguir siendo tu varo y vas a tener haciéndolo grande, grande, grande. Nada más que lo vamos a proteger del enemigo número uno, que eres tú, básicamente, ¿no? Y en ahorro justamente hay ciertos mitos, ¿no? Uno de los más comunes es ahorro después de gastar, ¿no? Así como que lo que me sobra, entonces es lo que ahorro. Y el enfoque, digamos, ya para la gente que sí tiene cultura financiera básica, es ahorro y después gasto, ¿no? ¿Qué tanto ese concepto, la generación a la que tú perteneces o inclusive una generación cercana, que son los millennials, porque tú ya eres como centennial, qué tanto ustedes tienen esa conciencia de decir primero ahorro y después gasto? Me ha tocado mucho últimamente con clientes de 20, 22 años, 23 años, que empiezan ya ellos a tener esa búsqueda de saber qué tienen que ahorrar. A lo mejor no conocen los instrumentos financieros para ahorrar, pero ya tienen la mentalidad que se tiene que hacer, que ya han vivido ciertas experiencias con abuelos, con papás, cosas por el estilo, donde se van y qué mejor ejemplo, ¿no? Y ya no hay nada. Y hay que trabajar y ahí es donde te enfrentas a la vida como joven. Y yo creo que eso es algo fundamental que debemos de también tener ahí de por medio, porque uno no se da cuenta, a diferencia de otros países en Europa que se van a los 18 años y ellos ya ven cómo salen adelante. Nosotros no, nosotros tenemos la comodidad de seguir en nuestras casas, poder seguir viviendo de alguien más que a lo mejor tuvo otras experiencias, y cuando ya te enfrentas y desde lo más simple, ¿no? Pagar tu celular, empezar a pagar tu coche, empezar esos pequeños gastos. Tu ropa. O sea, porque hay cosas que tú ves, tus calzoncitos, no sé, dirían tus abuelitos, ¿no? O los tenis más deseados, o yo los zapatos, y que si quiero una bolsa. Claro. O sea, eso ya no esperas que te lo compren tus papás. O sea, quien tenga la fortuna de que sí, adelante, pero cuando ves que estás en una situación en la que tú también tienes que empezar a generar tus ingresos en edades tan jóvenes,
que es muy fácil partir del pensamiento trabajo para gastar, ¿no? Exactamente. Me lo merezco. Pero ¿no? me lo Me lo merezco. merezco. El hashtag porque me lo merezco. Trabajo ¿no? más de Sí, 8 para horas. eso y por eso trabajo. trabajo. Y es un ciclo porque dices, me lo merezco, vas, te lo compras, vas, llegas al final de la quincena, ya no hay nada. Y sabes que volviste a caer en el mismo ciclo de hace 15 días, donde tenía la lana, está bien, para eso trabajo, voy, me lo gasto, y llegas y ya no hay nada. Y no aprendemos de ese ciclo que caemos continuamente. Y que no está mal, ¿no? O sea, no está mal el darse sus premios, sin embargo, hay que hacer un presupuesto, ¿no? O sea, hay que hacer como una división, por ejemplo, a mí se me ocurría el 50% es para tus gastos fijos variables, el 30% vamos a dividirlo en 10, 10, 10, una parte para el ahorro, otra para vacaciones y otro, o sea, tratar de ver qué es en lo que gastan más millennials y centennials, ¿no? Yo considero que las vacaciones y los viajes, bueno, los viajes es un apartado muy común. Y mascotas, últimamente. Ah, o sea, bueno, pero sí. ahí te va la otra, pelusa güey. tiene su Claro. rubro Ajá. dentro de mis gastos. O ahí te va la ¿Por otra. qué? Y resulta que tiene deudas, güey. ¿No? O sea, no se va a ir todo el dinero a la deuda porque si no, ahí viene el pedo, ¿no? Que acaban de pagar la deuda y dices, ¡uy! Ya tengo 0 deuda. Ahora vamos a gastar vamos por otra deuda. Sí, ya hace pagué la tarjeta. Pero sí creo, y ahora siendo abogado del diablo, mucho de nuestra experiencia, de lo que hemos estado platicando, pues partimos de que pues ya entendimos, derivado de nuestros pecados financieros, Claro. que esa es la clave. Pero con estas generaciones que estamos arrancando, primeramente que sean financieramente activos, ¿no? Ujú. Que empiecen a ganar su lana, sean 5, 4, ¿sí? O 10,000 pesos al mes, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo se te ocurrió? ¿Qué es lo que has visto para poder permear esto? Porque suena bien fácil, ¿no? Decir, ay, pues haz un presupuesto. Pero ¿cómo generas esa convicción? Lo que me he dado mucho cuenta es que, y lo que acabamos de mencionar ahorita, es tenemos que ser a los jóvenes que no tienen que sacrificar su estilo de vida para poder ahorrar. Exacto. Eso es lo más importante. No hay que sacrificar el estilo de vida por ahorrar. Hay que saber ahorrar y hay que saber qué porcentaje vas a destinar a esa parte. Si tú le dices al joven, oye, ahorra e invierte, te va a decir, espérate, Güey, no. Apenas si me alcanza, ¿no? Y cuando hay O sea, vacaciones, la ¿no? frase- Exacto. Exacto. Pero si tú le enseñas que puede tener o puede seguir con su estilo de vida, yendo a restaurantes, yendo viajando, o sea, haciendo todo lo que hace en su día a día, y que de lo que gana destina una pequeña parte a que empiece a ahorrar, y que eso enseñale que también existe una disciplina, que yo creo que eso es fundamental. La disciplina de tener el ahorro, porque muchos te dicen, es que yo sí ahorro, y ya una quincena mete, se tarda 2 meses, y ya la que sigue, y eso no es ahorrar, ¿no? Y que al final de cuentas el ahorro puede ser un vehículo para ese mismo estilo de vida, porque por ejemplo, hablábamos ahorita, ¿no? El joven hoy en día quiere viajar y qué padre, o sea, es algo muy positivo porque Ponemos son nuestra experiencias. división de viaje. Ajá, pero ¿cuál es la diferencia, ¿no? Para un joven, hablando patrimonialmente, de viajar a través de la deuda con un mes sin intereses, a, en cambio, planificar y decir voy a ahorrar, ¿no? Y en un año me voy de vacaciones Es que ya es todo el pagado. sentido. Es que es de el costo de inmediatez, la, ajá, ¿no? O sea, costo de oportunidad y el ambiente también en donde estés y que de repente vean, ¿no? Y Kiki ya se fue a no sé dónde, y Raúl a no sé, y maldito yo aquí Instagram. en mi casa, ¿no? Los amo, no es cierto. Y entonces así como de, no, a ver, ¿qué tengo que hacer para también? Entonces, esta inmediatez y falsa vista también que nos empuja a las redes sociales Claro. y que los jóvenes viven ahí Claro. y siendo, y jóvenes y yo también no por hacerme la viejita, pero esa es la aspiración, ¿no? Claro. Pero no vemos tan seguido esa aspiración de que lo que consiguieron o es falso o es regalado o es a través de una deuda Ujú, ujú. o de que realmente lo ahorraron y son económicamente independientes, ¿no? Por supuesto. O es su chamba, ¿no? También. O sea, porque lo que les decía ahorita, o sea, sí hay que administrar bien como la parte de su presupuesto, ¿no? O sea, sí, primero debes de saber en dónde estás parado, para ver para dónde vas a caminar. Porque si tienes deudas, pues igual dentro de tu presupuesto va a venir un apartadito de adulto independiente que es para pagar la deuda, ¿no? Claro. Ujú. Y eso no significa que no vayas a tener otro apartadito para irte de viaje. Y no significa que no tengas otro apartadito para tu retiro. Y tú dices, güey, pues es que yo no gano como ustedes. No. O sea, el chiste no es que ganes más, porque también si no tienes esa cultura de administrar tus finanzas, viene la otra frase, ¿no? Entre más ganas, más gastas. Ujú, Correcto. O sea, si no Siempre es tienes... proporcional, ¿no?
Si al Siempre. final del día tú no tienes una cultura de administración financiera, el dinero que te pongan encima te lo vas a chingar. Y Sí. también yo creo... no, adelante. No. Y yo creo que también es muy importante permear el tema de las metas. O sea, ya dices, vas a mantener tu estilo de vida, ok. ¿Qué vas a hacer con esa lana en 10 años, 15 años que la ahorraste? ¿Qué meta vas a lograr con eso, no? O sea, sí, porque muchos dicen, no, es que yo me encantaría en 10 años poner un despacho o seguir con algo, un sueño que tenga, pero se queda en el sueño, se queda en el, algún día lo voy a hacer. Y cuando te sientas y dices, a ver, vamos a ver realmente esta meta, vamos a ver qué vas a hacer en 15 años y qué vas a hacer con eso, ahí cambia completamente, porque empiezas a aterrizar los sueños que tienen las personas. ¿Y en cuál su sería vida. la diferencia o cuál sería la forma de convertir ese sueño en algo tangible? ¿Cómo le podría hacer el joven que hoy en día dice, pues quiero a lo mejor, no sé, tener una casa o yo sueño con irme a no sé dónde? ¿Cómo poder hacer tangible eso? Realmente es a través de platicar con ellos y de enseñarles que la disciplina, en cualquier ámbito, no solamente en el tema de ahorro, te trae muchos beneficios. Te trae muchos beneficios de que vamos a aterrizar el sueño y en 15 años, a través de esta disciplina que vamos a tener constantemente, de estar metiendo lana para que tú ahorres, con eso lo vas a cumplir. Y muchas veces hay que también ser realistas, ¿no? Decirle, hoy en Sí, día me estás totalmente. diciendo que quieres esta meta, pero a lo mejor en 15 años cambia. Ese es uno de los factores claves y justo ya como parte de las estadísticas, ya ven de los datos que traigo, de repente que justo el 60% de los jóvenes que hoy están entre 18 y 29 años, claro que les interesa y ya están empezando a ver por el tema del ahorro, o sea, eso es cierto, pero también una gran mayoría de ellos no lo empieza a hacer, uno, por la falta de disciplina y la dos, por la falta de conocimiento de los instrumentos para hacerlo, ¿no? Había ahí también una tercera de la oportunidad del trabajo, ¿no? Pero en esa no me quiero meter porque eso como que siento que es un factor externo. Estamos hablando de alguien que hoy ya genera un ingreso, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de estas metas realistas? Porque también venimos de que nuestros padres y abuelos fueron la generación de los terrenos y las casas. Entonces, Qué envidia, ¿no? nos inculcaron el tema de si tú no tienes un ladrillo, no tienes nada, no tienes un patrimonio. Y hoy vemos ya con también la pandemia nos trajo esta movilidad de yo puedo estar trabajando ahorita, podemos hacer ahorita los superfinancieros en Reforma y mañana en Acapulco y vamos a seguir transmitiendo y trabajando y eso creo que es parte de los beneficios que hemos ganado con estos aprendizajes, pero a lo que voy es cómo acercar esta mayor información y de manera más traducida, ¿no? Que no verlo como tan difícil y enseñarles que no es que no te puedas comprar tu casa de 5 millones, solamente que hoy no lo puedes hacer. Pero si hoy lo quieres, si hoy empiezas, probablemente estás cavando tu tumba financiera por tener un ímpetu y decir, ya fui a pedir el crédito al banco y ya gasté en la escritura y ya debo 5 millones al banco pagaderos a 30 años. Sí, sí. O sea, Muchísimo. Es que considero que primero, o sea, vamos a hacer un feedback y trasladarnos a la primaria, ¿no? Cuando tenías una clase de hueva en la primaria, o que no te gustara, por ejemplo, te digo, no a todas las personas les puede gustar lo mismo, pero igual algunos en la clase de matemáticas decían, qué hueva, ¿no? Y había uno que decía, para mí me late un chingo, ¿no? Y está bien, para todos hay, ¿no? Pero mientras nosotros no les enseñemos, por ejemplo, ¿no? Pero mientras nosotros no les enseñemos que las finanzas no son como malvadas, como estar viendo tu estado de cuenta no es malo, sino es como un examen de conciencia propio que duele y se siente y hasta te regañas, ¿no? No mames, pues, ¿qué? O sea, te tartamudeas, ¿no? ¿En la comida? Sí, chingados, o sea, sí tienes que hacer como esa parte consciente y hacérselos ver de forma no de hueva, porque las finanzas no son de hueva, o sea, al final del día puede ser un tirasueños y aventarlos y aventarlos y aventarlos y tener las mejores ideas del mundo y nunca ejecutarlas. Y con un buen ingreso incluso, ¿no? Ajá, claro. Jóvenes que ya hoy emprenden y que ganan 30,000 pesos al mes, por ejemplo,
O sea, eso es un buen ingreso para alguien de esas edades, que hay muchas personas mayores que apenas si alcanzan los 20,000 pesos mensuales. O sea, un joven que te está ganando entre 25 y 30, pareciera que tiene la oportunidad para hacerlo, pero no lo hace. Que ganan muchísimo más, No, o sea, millennials, centennials, influencers, twitchers, streamers, no, hacen que lana. ganan mucho dinero muy rápido, pero siempre lo que les tratamos de decir es, cuando tengas la lana, aguántate 1 o 2 días, ¿no? Ya vamos a ver qué empezamos a hacer, vamos a darle la forma, ¿no? Ahorita decían de las generaciones anteriores, ¿no? De bienes raíces. Ahorita, digo, a mí sí me tocó todavía ser de esa generación de bienes raíces, pero está cabrón comprar una propiedad en la Ciudad de México. O sea, es caro, es muy, muy caro. Entonces, ahí vienen varias preguntas, ¿no? Que se les tienen que hacer. ¿Realmente te ves en la Ciudad de México? Porque si no te ves y vas a estar de un lado para otro también, yo no te diría, pues compra, ¿no? Pues igual y renta, pero lo que vas lo que te queda aparte de la renta, inviértelo, brother. Inviértelo en algún instrumento que te haga crecer tu dinero. Y probablemente hoy vivas en Santa Fe porque ahí está tu oficina y el día de mañana vas a irte a Monterrey porque se mudaron para allá, ¿no? Pero ya estás invirtiendo y tu dinero pues ahí va creciendo. La idea es ver cuáles son los objetivos y las metas, como lo dijiste ahorita, ¿no? De cada uno. Si tu objetivo es pues, ser un, ¿cómo le llaman? ¿Nómada? Nómada digital. Pues te vas, ¿no? Pero vas a saber que necesitas capital. Y probablemente necesitas capital en una moneda extranjera y no sabemos cómo se va a mover el mercado para el futuro, ¿no? Pero ya tienes algo para moverte. Sí, claro. Yo también creo que es muy importante ver y concientizar a las personas, porque muchos piensan en el día a día, ¿no? Es que con mi quincena, con eso, pero realmente si ya trabajas, ya tienes, como decíamos, están activos financieramente, hay que tener en cuenta, y creo que pasa muchísimo, me llegó a pasar, tienen prestaciones, ¿no? Tienen prestaciones de utilidades, de aguinaldo, y lo que pasa es de que las personas, previo a que lleguen esas prestaciones, ya saben en qué gastárselas. No, o ya lo deben. Ya lo deben. Pon tú que se lo quieran gastar. No, ya lo deben. O sea, llega y... Sí, directo. Y es que vives en una cultura de deuda y llega Doña Pelos. Me tocó ver, ahora sí que en los chistes, anécdota, de gente que sí hacía esos presupuestos en la compañía y decía, bueno, sí, para la casa eso, pero ya contemplaba el tener las utilidades dentro de su presupuesto. ¿Qué pasó un año? Hubo un año que no hubo utilidades o se tardaron en pagar los bonos. Y entonces, al hacer esa programación de un excedente que no es que venga ya en tu contrato de te lo deben de dar, Claro. recuerdo que sí fue un rollo de un par de meses de ver a varios, no jefes de departamento ni gerentes, funcionarios, pensando en, oye, ¿cómo hacer? Oye, pido el préstamo ahorita para pagarlo para que cuando llegue ya después llegó el bonito correo de nos saquen de onda, si les va a caer, pero les va a caer tal fecha. Pero de momento dices, híjole, a mí, sinceramente, cuando lo vi, fue de, híjole, pero la neta es que no hice tanta conciencia hasta después, ¿no? Sí. Que ahorita Sí, lo justo tomaste como chiste y ya, ¿no? Pero... Sí, o sea, ahí vimos que el correo del que te avisaba de si iba a ver si era en serio, ¿no? No era como del, y es que ahí te va otra, ahí te va Lo das otra. por hecho. Exactamente, lo das por hecho. Lo aseguras. Llega como el punto en que dices, bueno, ¿es aspirativo o realmente está siendo cómodo? ¿A qué me refiero? A que si vas a adquirir una deuda que te salga de una zona de confort y busca una meta buena, que vaya a tener un crecimiento y plusvalía, no sé, un terreno, una casa, algo que vaya a crecer, pues está chido, ¿no? La deuda buena. Una deuda buena. Pero si te vas a comprar la bolsa de 70,000 pesos o de 120,000 pesos para que te las vean tus amigas, o los tenis para que los vean tus amigos y para que digan, ay, wow, qué bonitos tenis, una vez. Sí, porque no los puedes repetir, o sea, te van a decir son los únicos que tienes. Aquí. Vives entonces del que van a decir, güey. Sí. Y el que va a decir no va a construir tus sueños. No va a construir tus proyectos. Y la neta, hay que verse chingones. O sea, ¿quieres verte? Yo estoy construyendo esto, que no le voy a decir a nadie. Y ya lo estoy formando.
porque nadie dice muchas veces sus proyectos por atrás. Ujú. Por incluso temas de seguridad, O, ¿no? ajá, o la realidad de que a lo mejor y lo compartes o te tiran de a loco, ¿no? O sea, y que me gustaría que nos platicaras un poquito más de ahorita de los clientes que ya tienes o de los que te has acercado y de los que te han dicho que no, gracias, ahorita no lo necesito, o sea, no estoy tan viejito para pensar en eso. ¿Cómo lo enfrentas y sobre todo qué te dicen, no? Todavía no soy Porque- señor. Ajá. Fíjate que afortunadamente tengo pues sí, se puede decir que la fortuna, valga la redundancia, de que todos me han dicho que sí mientras trabajen. A lo mejor no nos vamos con primas altas, porque eso es lo que pasa también mucho con los jóvenes, ¿no? A lo mejor no te van a llegar con lo que buscamos así, la prima nota de 100,000, 200,000, pero van a ser personas que van a pagarte una prima mensual chiquita y que ya tienen. Yo lo que enfrento mucho con ellos es, me meto mucho a las metas, o sea, yo sí me enfoco muchísimo en las metas de los jóvenes, en qué van a lograr con eso, y muchas veces, y aún no importa el estatus social en donde se manejen, es fundamental, creo que nuestra labor, enseñarles la cultura financiera y la importancia no solamente de, ok, vas a ahorrar, vas a tener una disciplina. Ahora, ¿cómo vas a ahorrar? ¿A través de qué lo vas a ahorrar? ¿Y qué vas a ganar con eso? Porque yo te puedo decir, mételo al banco disciplinadamente y no vas a ganar nada. Pero si yo ya te O CETES, explico... que está muy de moda, ¿no? Ajá, o CETES, por ejemplo, sí, que se puso muy de moda. Aquí cuando ya les explicas lo que es una inversión y que le empiezas, porque la verdad las finanzas básicas son básicas, como lo dice la palabra. O sea, realmente nada más tienes que aprender qué es la inflación y por qué pasa la inflación. Que eso yo creo que un impuesto que no nos dicen que es un impuesto, pero al final de cuentas es algo que tenemos que considerar en nuestro día a día y que a través de que entendemos aparte de la inflación y sabemos que si puedes ganar más a eso, que es decir, que tu dinero puede trabajar solito, que yo creo que es algo fundamental. Enseñarles que el dinero puede trabajar solo, que no tienes que hacer tú una labor física o hacer algo para que tengas ingresos, sino que tu dinero puede trabajar solito a través de ciertos instrumentos que no son nada desconocidos. Realmente ya tenemos... ¿Sabes qué muchísimo pasa, aquí. Rafa? Que muchas veces hemos dicho, la gente en México no tiene cultura del ahorro. Yo pienso que sí tiene cierta cultura del ahorro, pero equivocada, ¿no? O sea, en México, ¿cuántos? O sea, ¿conoces a una persona que no haya entrado a una tanda? ¿Que no? Que alguna vez en su vida no haya entrado a una tanda. Todos o sea, conocemos a una. todos, ¿no? En Al algún menos Por lo momento. regular, el que organiza la tanda es el que más atorado en varo está porque agarra el primer número. ¿no? Sí, No, Pero, sí. pero, lo Nunca he que- entrado a una pero el tanda, tema pero es el supongo. modelo, ¿no? el tema O es sea, el modelo, exacto. Entonces tú compras como que dices, bueno, voy a entrar a la tanda porque quiero gastar, como dice aquí, que pues yo tengo una urgencia, organizo una tanda, ¿no? Entonces el número 1 es para mí y ya los demás son ustedes, yo me convierto en el cobrador. Y algunos dicen, no, yo el último, ¿no? Porque así Sí. ahorro y ya sé que al final me dan mi dinero completo. Y es un método de ahorro, arcaico si tú quieres, ¿no? O sea, pero es un método de ahorro. Entonces, más bien es que no tenemos una cultura orientada hacia los instrumentos que comentaba ahorita Rafa, ¿no? Hacia un instrumento que sea conveniente para ti, que sea no solamente en el aquí, en el ahora, sino a lo mejor a mediano, a largo plazo, que te sirva también para cuestiones patrimoniales, para hacer compras grandes, ¿no? Como pudiera ser un vehículo, una casa, un terreno, un gran viaje, cosas así. Y a lo mejor ese enfoque es el que a lo mejor falta. En tu experiencia, ¿cuáles son como las metas más frecuentes a las que te... Inmuebles. ¿Sí? Sí, te chistoso, digo, pero es que todos dicen, inmueble. quiero mi casa, quiero mi Yo quiero depa. mi casa. Está bien. Ajá. Sí. Solo cómo lo vas a hacer de la manera correcta. ¿Y dónde? ¿No? Es que hay Porque inversiones creo que- correctas, ¿no? Sí. Y no sé si ahí, justo con lo que decías, se combine con el factor confianza, Ujú. ¿no? Es importantísimo. Porque oye, pues yo conozco a la de la tanda, sé que Quique vive ahí y pues de ahí no se me va, ¿no? Le Porque puedo ir es a la patear su vecina, puerta si no me paga. Pero entonces, ¿cómo hacemos este choque cultural de confianza? Deja tú los seguros, o sea, una institución financiera, porque también me ha llegado, o sea, gente que dice, no, yo no confío en el banco, yo para qué Uy, voy a no, mandar? ¿sabes qué Exacto. otros? Yo para Confían qué- más en la tanda No, que ahí en te el va. banco. Yo para qué Ahí lo te meto va, ahí ahí te porque va. el banco se va a quedar con mi lana. Ujú. Y ya no Claro. digamos de ahí cuando les Pero sí platicas de una creyeron en las aseguradora, ¿no? criptomonedas.
Sí, sí. bueno, pero porque a la porque gente le gusta soñar y le gusta pensar que va a triplicar su Que dinero de en un una día hora. para Ese es el otro se va tema. a hacer Sí, millonario. que claro. todo el mundo quiere más dinero. Ujú. Ok, tenemos ese tema, ¿no? De todo el mundo quiere más dinero, hay mecanismos para hacerlos, informales, formales. Ganan ahorita mucho los informales por un temor a que si la fiscalización con Hacienda, que si la institución financiera me va a respaldar o no. ¿Cómo enfrentar eso? O cómo irlo platicando para de entrada ver, no, los bancos no es el coco, el SAT no es el coco, las aseguradoras e incluso casas de bolsa también, porque cuando ya hablamos de temas de inversión, creo que al principio como joven debes partir de la base de la pirámide, que bien nos decías, ¿no? De a ver, primero, ¿qué es lo que yo tengo que garantizar yo solito para que entonces en lugar de ahorrar, que es acumular, empiece a generar? Y ya que genero, ya puedo hablar de un tema de, ya tengo la lana, quiero esa casa, tengo el 50% de la casa, y me queda una deuda corta que puedo seguir manteniendo mi nivel de vida. ¿Cómo llegamos a ese punto? Yo creo que es lo que decían hace ratito, ¿no? La confianza que generas con las personas a las que te enfrentas es importante. Pero yo creo que algo fundamental es decir las experiencias que uno vive y que los demás viven. Porque siempre vamos a tener, al igual, como siempre vamos a encontrar una persona que conozca la tanda, también vamos a conocer a alguien que haga algo formal y que lo haga de una manera correcta. Y yo creo que las experiencias que le podemos decir a las personas, esta persona hizo esto y ahorita tiene esto, a través de esto, ¿por qué? Porque hay un contrato y lo empiezas a llevar de una manera correcta. Oye, yo ya invertí, yo ya tengo esto, desde mi propio punto de vista, yo ya lo viví y fue algo bien, ayuda mucho, porque sí, la verdad es que la desconfianza está latente a la orden, ¿no? O sea, todas las personas es, híjole, no, pero es que ¿qué va a pasar? Y yo ya lo viví. Yo lo tengo aquí, te lo puedo demostrar. La experiencia también ayuda mucho a que impulse. Y obviamente el tema de las redes sociales, que bueno, para mí las redes sociales es como una parte buena y o sea, tiene todo, pero si lo sabemos dirigir de la manera correcta y lo llevas a la parte también donde puedes plasmar ciertas experiencias de lo que han logrado las personas. Oye, yo después de haber ahorrado 15 años me di mi enganche de mi departamento, después de 15 años me fui a viajar 6 meses, ¿sabes? O sea, eso ayuda mucho a que las personas digan, ya lo han hecho otras personas. Y con lo que pasa en las redes sociales, oye, ella trae la nueva bolsa, voy y me la compro, lo mismo. Oye, él ahorró, invirtió y le ve cómo le está yendo. Hay que hacer eso mismo, o sea, hay que poner esos reflectores de las personas que le está yendo bien para que ellos también que quieran ser como ellos, ¿no? Que esa es la parte positiva de las redes sociales y que, como dices, yo igual la he visto, sobre todo con los centennials, ¿no? Que últimamente utilizan TikTok no solamente para la parte de entretenimiento, que pues evidentemente todos de repente caemos en una Lady Tepito, ¿no? Que estás ahí, te diviertes. En nuestros minutos, casi horas de no perritos, manches, sí, perritos ¿cuánto chistosos. tiempo O ya gatitos, llevo? ¿no? ¿Cuánto tiempo ya llevo aquí? Pero si de repente se te cruza algo en el que se pueda ver este tipo de experiencias, ¿no? De yo gané tanto con este instrumento y sí me funcionó. Y esa es la parte como de educación financiera, que nos sigue faltando, evidentemente, pero sí siento que esta generación centennial viene un poquito más abierta a tratar temas financieros. Y justo eso vuelvo a lo mismo de las experiencias. Yo creo que hemos tenido ya un poquito más de conciencia porque hemos visto que si no ahorras y en el futuro te va mal. Sí. Entonces yo creo que por lo mismo la experiencia de que vimos que si no ahorras te va mal en un futuro, es ahora que ya empezamos a tener la conciencia, como decíamos, no tenemos los instrumentos o no conocemos bien cómo, pero ya vimos que hay personas que tienen 60, 70 años y están de cerillos en los super. Y es que sabes que también en las redes sociales, y yo considero que es una parte que se ha hecho de conciencia con las nuevas generaciones, porque existe más información. Entonces ya puedes comparar y puedes incluso desmentir a muchos charlatanes, a muchas empresas que realmente no existen. Y antes, pues realmente los medios de información que existían eran la televisión, radio y periódico, ¿no? Entonces, Sí. tenías un tiempo muchísimo más distante en aprender o escuchar y si te encontrabas la noticia, ¿no? Y ahorita O es de todo la muy... persona que iba contigo y que era ley. Y no sabía si era alguien bueno o malo. No, como la de esta empresa que te dije, la de Smart, no sé qué cosa, que pues va a ser un fraudezote. O sea, al final del día, dice García Márquez que es crónica de una muerte anunciada, ¿no?
La realidad es que si nosotros no hacemos conscientes y somos empáticos también con sus sueños, con sus ideas, porque no necesariamente, o sea, yo, que soy asesor financiero, no necesariamente tengo que estar de acuerdo con tus ideas. Mi trabajo es hacer que tus ideas se logren. Ese es mi trabajo. Mi trabajo no es ni juzgar que tienes deuda, ni juzgar... No. Mi trabajo es ayudarte a lograr tus objetivos. Y como dicen, sí ponerle como los cimientos fuertes, pero justo es una parte que tenemos que darle un chorro de conciencia porque hay muchos pros y contras, ¿no? Bueno, no, más bien pros. Que sería, la juventud te ayuda a que tu dinero crezca muchísimo más y pagues muchísimo menos. Claro. ¿No? Por el factor tiempo. O sea, el factor tiempo es clave, porque también muchos empiezan a escuchar, no, es que yo quiero ahorrar en interés compuesto, porque ya se volvió también la palabra favorita, ¿no? Sí. El interés compuesto. Quiero ahorrar en interés compuesto. Si no está eso, o ahorro indexado, ¿no? También es otra palabra favorita, ¿no? Que indexado. ¿Indexado a qué? O sea, creo que esta parte también de empezar a aclarar estos conceptos y decir, oye, en cualquier instrumento lo que tienes que ver es que no lo acumules, sino que te genere que genere un crecimiento. No voy a hablar de tecnicismo, ¿no? Que crezca, ¿no? Oye, ¿cómo va a crecer? Oye, ¿crece a la par de lo que crece el precio de la coca? ¿O no? Porque si tu dinero no lo tienes en un lugar que al menos te alcance para hoy comprar una coca y en 10 años comprarte esa misma coca, algo no está. Ya ni siquiera me quiero meter a un tema de inversiones y de que si en un año ganas el 15, 20 o 30% y porque está espectacular, ¿no? Pero creo que esa es la base de la conciencia que tenemos que hacer con los jóvenes, de no maravillarnos con el, con los como espejitos. blur de, híjole, no es que aquí me dijeron que si meto 100,000 pesos al final del año voy a ganar el 30% y no sé qué. Claro. Y puede ser que sí, pero ¿y si no? ¿Qué es sí, son de alto riesgo. ¿Y qué consciente tienes que estar? Porque desde ahí empieza tu cultura financiera. Si en esta primera vez que lo vas a hacer te queda mal, ¿cuándo lo vas a volver a hacer? Nunca. Ni en el banco, ¿no? Entonces, ¿cómo ir con estas barreras culturales de primero informarte y empezar a tomar acción? Creo que es importantísimo ser realistas también con los clientes. O sea, no puedes llegar y vamos a, como dices, los rendimientos del 10, 20, 30. No, a ver, vamos a hacernos claros. Vas a ganar, te va a alcanzar para el Macorca en 10 años, pero adicional a eso vas a tener un poquito más de rendimiento fijo, garantizado, bajo contrato. Eso es muy importante. No venderle ideas que no son, porque pasa en cualquier sector, o sea, no solamente en el nuestro, sino en cualquier sector te pueden vender una idea espeluznante y padrísima y te la venden muy bien y te la crees y como dices, después ya no vas a creer en nada. No pasa y no vas a creer. Y ahorita cuando ya empiezas a meterle al joven la idea de, oye, pasas a ganar esto, es arriba de lo que necesitamos, está muy bien, es garantizado y con eso vas a lograr tus metas, ya con eso tenemos un paso muy adelante. Y ¿sabes qué también, ahorita que dijiste lo de los 10 años? Aparte de la disciplina, porque la disciplina yo creo que es el primer paso, ¿no? Pero enseñarles que esto no es una carrera de 5 kilómetros. O sea, que este es un maratón, porque la mayor parte en el kilómetro 10 dice, no, pues la neta es que yo ya tengo otras cosas y pues me voy a independizar, por ejemplo, ¿no? Compadre, no tienes ni para comprar huevos, güey. Primero estabiliza tus finanzas y ya después, no, es que no importa. Hay que quitar el romanticismo, ¿no? No importa, porque aunque empiece con un colchoncito y ya es lo único que necesito, un refri, y veo, pues sí, probablemente sí sea lo que necesitas y vas a ir empezando a construir tu imperio, pero ¿qué costo va a tener eso, no? O sea, vamos a planearlo. Y vamos a planear que te salgas de tu casa a un tiempo. Y te vas a ir cómodo. Y te vas a ir con un presupuesto. Y te vas a ir, no hombre, hasta lo que quieras. O cuánta gente no vemos que por apariencia compra un carrazo de lujo en super leasing y no tienen ni para la gasolina. Es verdad. O el iPhone. Ajá, o el iPhone, sí. Claro, sí. Y llegas al depa y la mesa de Corona, ¿no? Entonces, pero es justo este tema de aspiracional
y que ahorita me resuena mucho este tema del largo plazo porque también las redes sociales lo que nos ha dado es urgencia, inmediatez. Entonces ya es algo que lo quieres meter hoy y ganar mañana y entonces, oye, forma de hacer dinero hay muchas y de hacer y triplicar, o sea, seguramente sí las hay, pero si estás empezando a hacer tu imperio y a decir, oye, yo quiero lograr esto porque tengo esta aspiración, también tienes que ser respetuoso con tu proceso. Claro. Y no estar de, no, es que yo lo quiero en 5 años porque si no ya voy a tener 23. Seguramente tú cuando, ahorita estás pensando, no, cuando tenga 30 yo ya quiero esto. Lo mismo yo pensaba cuando tenía 30 y apenas si me acerqué. Y no está mal. Pero, no. ¿Por qué? Porque necesitas tener esta claridad de que tu vida y tu situación financiera es muy diferente a la tuya y a la mía. Y cómo no permitir que ese ruido nos cambie del camino. Híjole, yo creo que primero que hay que estar muy conscientes de lo que uno vive. Uno vive y eso lo tiene que saber la persona con la que te encuentras. O sea, si vemos las redes sociales y ese se hizo millonario, pero realmente somos 8,000 millones en el mundo y no todo pasa la misma historia, ¿no? Entonces hay que estar muy conscientes y muy presentes en lo que estás viviendo ahorita y que a través de esa conciencia que tú tienes de que, bueno, puedo empezar poco a poco para después en un futuro lograr algo que muchos también, igual con lo mismo de experiencia, muchos no hicieron en su momento, es ahí donde llegas a ese punto, ¿no? De decir, bueno, estoy presente, tengo esta cantidad, gano esto, estas son mis metas, pero con esto voy a empezar a trabajar. Pero si tú ya estás presente, pero si estás en una postura donde yo, como dices, ¿no? Me voy a comprar el coche para aparentar algo que no tengo, ahí estamos perdidos, porque nunca uno tiene que estar consciente y presente de lo que vive en el día a día y lo que tienen en su día a día. Y eso yo creo que es parte fundamental para poder arrancar ciertos proyectos, porque si no, siempre te va a ganar el impulso que tenemos por verlo, de, híjole, es que si me alcanza y ahorita lo puedo, y después ya no, como dicen, si no tienes para el whisky, o sea, si tienes para el whisky, tienes para los hielos, ¿no? Exacto. Esa es una máxima. Está bien soñar en grande, ¿no? Exacto. Que hace rato inclusive platicábamos. Está bien poner la meta como alta, pero partir de la realidad, ¿no? Ese es así como básico. Ahora, fíjense, el tema del programa es si esta generación va a ser la más pobre del futuro y yo estoy haciendo así como un examen de conciencia generacional. Y la verdad es que yo me he encontrado con jóvenes de 25 años muy abiertos a que tú les digas cómo es la mejor manera para ahorrar, lograr metas financieras de mediano, largo plazo, construir un patrimonio, etc. Y en mi generación, o sea, gente de 40, 50, hay un poquito más de resistencia. Es que, ¿sabes por qué creo que es eso, güey? O sea, ahí te va. Mi teoría, güey. Sí. Déjame. Teoría Quique. Déjame fumar, güey. No. Ahí te va, güey. Cuando eres muy joven, tienes ese entusiasmo de, a huevo, ya llegué mi primer sueldo godines o de lo que sea, ¿no? Y ya lo voy a empezar a formar. Y empiezas con gastos. Si tú no empiezas con esa parte de ahorro y de conciencia desde que eres joven, cuando ya tengas 40 años y probablemente ya tengas una responsabilidad de un hijo o de una pareja o de miles de cosas o de voy a decir una cosa que va a sonar medio fea, o de un papá o una mamá enferma, porque pasa, ¿eh? Y son muy caras. Miles de cosas te puede partir la madre económicamente. Yo siempre he dicho, estás a una pinche tragedia de quedarte sin tus ahorros, güey. A una tragedia, güey. Entonces, se van volviendo más responsables. Los de 40, 40 y tantos, no, pues es que no puedo ahorrar porque ya tengo que pagar lo de mi hija o de mi hijo, ¿no? Y lo comprendes, porque sí, es una prioridad del hijo y la seguridad y la alimentación y la educación y miles de cosas para su desarrollo. Porque al final del día siento que es algo importante la educación, los valores y es lo que le vas a dejar a tu hijo, los cimientos, ¿no? Claro. Pero también vamos a pensar en esta parte de heredar el estilo y la calidad de vida, güey. Tengo un estilo de vida ahorita con mis papás en la adolescencia y lo quiero mantener. ¿Cómo fregados lo vas a mantener? ¿Te vas a ir hasta el fondo o cómo te vas a mantener ahí?
Vas a irte al fondo y vas a empezar a crecer poquito a poquito hasta que lo logres estar con tus papás y con el nivel de vida que querías. ¿O cómo vas a formar eso? Yo sí creo que los de 40 son más ríspidos porque no hicieron un plan en los 20. Y si agarraras y vieras al Doc de Volver al Futuro y llegarías y le dijeras a tu yo de los 20 años, le diría, güey, ahorra pero inteligente en tus metas, cabrón. Porque te va a costar más. Hay un par de comerciales de Profuturo que son así, ¿no? Que son buenísimos. Ah, no los he visto. Sí. Son buenísimos. Muy, muy buenos. O sea, yo le diría así, oye, compadre, ahorra, ¿no? La peda no es todo. No les invites a todos. Todos traen, pero no sacan. O sea, Y creo que también es ahora sí que retomando el tema de la cultura y de la situación económica del país y de lo que te ofrecía, ¿no? También creo que eso hizo que estas generaciones dijeran, oye, ¿sabes qué? No pasa nada. Pues como estoy trabajando, por eso también creo que se formó mucho la aspiración de durar mucho tiempo en tu trabajo. ¿Por qué? Porque eso te permitía el que llegaras a una pensión en algunas empresas privadas, después las quitaron, pero seguías manteniendo la del gobierno. Entonces, digamos que te acomodo, ¿no? Sí. Oye, es más fácil de acomodarme mientras yo siga haciendo mi chamba, venga aquí de 8 a 3 o de 8 a 6 y todo, porque de viejito alguien me va a mantener, ¿no? Y además y lo atribuyo a que también es mío, porque pues yo trabajé 40 años, ¿no? Entonces, pues yo le apoquiné un poco ahí. Ahorita, el tema de este boom y por qué lo encontramos también en tantos, porque también la situación ha hecho que estas generaciones, tanto la tuya como la mía, no tenemos nada asegurado. Existe una pensión garantizada que Raúl nos puede explicar a detalle de muy cómo pequeña, se trata, pero son 3,000 pesos al mes, más o menos, 3,000, 4,000 pesos. Que tú dices, bueno, de algo a nada, a ver, no, ¿cuál es tu foco? Y no es que seas millonario, sino es que te puedas, no se trata de sobrevivir, queremos vivir. Claro. Entonces, eso creo que ha sido parte del desafío de ahora de los padres con los hijos o de los abuelos hijos y ahora los nietos de 20 o de 30, que es cuando chocamos, ¿no? Porque entonces yo ya le digo a mi papá, oye, pa, ahorita todavía no me voy a comprar un depa porque estoy construyendo esto para hacer lo otro, pero después lo hago porque ahorita me quiero mover, y ellos en su cabeza lo sienten como, es que le hace falta algo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Perdón, antes de que se me vaya hasta allá, y ahorita vamos con Rafa, la generación a la cual yo pertenezco, estamos exactamente a la mitad. Algunos todavía nos aferramos a la ley anterior, la ley 73, yo estoy ahí. Gracias a Dios. ¿Por qué crees que lo ves así, todo vigoroso? Gracias a Dios. Y a mi modalidad 40. A nosotros ya, eso no nos sirve de ni Pero hay otros que no la pudieron tomar. Eso, nosotros. por desinformación. Y no, dentro de su misma generación. Dentro de mi misma generación. Gente que está ahorita en... Pues, ¿cuántos vemos? Te digo, entre 40 y 50, ¿no? Entonces, a los que no tomaron esta ley, este régimen, que no lo alcanzaron, tenemos, o hay una parte como de negación, como que la sintieron tan cerca y que se las quitaron, se las arrebataron, y no han tomado conciencia de, ya no me tocó, tengo que hacer algo. No sé si me capten esa idea. Sí. O sea, es como una cruda. Vives en la lucha de ¿y por qué me lo quitaron en lugar de tomar acción? Que es lo que normalmente hacemos, ¿no? Alguien me va a mantener. Alguien me tiene que mantener porque es culpa de alguien. Y no ves estos tres que te están señalando a ti de, oye. Claro. Tú eres el que tienes don. Y tu generación y la generación, bueno, sí, tu generación, que tú ya centennial, ya no estás con eso. Ya sabes que no lo tienes y tienes que trabajar por ello. Sí. Y aún así me he topado, y yo creo que ahí es fundamental, no importa qué generación hablemos, la sensibilización que le tenemos que enseñar, porque la mayoría de las personas, sin importar edad, no saben qué es una ley 73, no saben qué es una ley 97, ni cómo funcionaban, y hay que empapárselos y decirle, tú joven, ¿sabes qué es la 97? ¿Sabes qué va a pasar contigo en un futuro? Pero fíjate cómo está ese tema, y está súper interesante lo que acaban de decir los dos. Y me acordé, así tuve una regresión cabrona de cuando era Godínez. Fíjate, cuando yo era Godínez, yo trabajaba en el SAT. Saludos.
Pero a nosotros nos tocó cuando tuvimos que escoger entre décimo transitorio o cuentas individuales. Hay que hacer un programa de eso. Porque ¿Sabes cómo nos llegaron, güey? yo me sé Literal, una te lo historia juro de por eso. Dios, nos llegaron con 2 papelitos y era así como la catafixia. ¿Agarras este o agarras Mano, ese? mano izquierda, mano derecha. Como Matrix, ¿no? Píldora azul, Ajá. píldora roja. Y tú así de, verga, ¿y qué significa no? Sí, no. Y el que te lo decía, evidentemente no sabía nada. No. Y tú, pues, Y este con el suena que más ibas, bonito. ¿no? Ibas con el que salías Ajá, a la ibas con tu coca, al compa, Oxxo, ajá. y tu compa te dice, no, sí, agarra el bono, Sí, sí, agarra el sí, bono. sí. Ah, sí, el Vas bono. a tener más Es lana. que eso también de la oportunidad de sentir que ya tienes una gran cantidad Claro. de dinero, pero que no ves a largo plazo y que difícil es en cualquier generación el mostrarles esto, ¿no? Que no te tienes que ir. Está padre vivir en el ahora y qué bueno, o sea, creo que en general debemos vivir en el presente y no estar futureando o lamentándome del pasado. Sí, claro. Claro. Pero en cuestiones financieras, si no ves en el futuro, tú solito estás cavando tu tumba financiera. Y nada más como contexto ahí, Sí, un porque paréntesis. van a decir, ¿De ¿qué qué dijo? estaba hablando, ¿Qué? no? Es que décimo transitorio son las personas que se quedaron en el régimen anterior para empleados del ISSSTE, algo similar a lo que es Ley 73 para Ajá. IMSS. Como una pensión. La pensión, ¿no? Que antes Un era poquito más muy alta, buena. Los empleados del gobierno siempre han sido, la verdad, muy apapachados. Entonces llegaron a un punto, 10 años después de la ley 97, en el 2007, y les dijeron, bueno, ustedes van a escoger, se pueden quedar en la ley anterior, muy buena, o les doy un bono de $1,000,000 hoy. Lo tomas, pero te pasas a la nueva ley. Ajá. Y entonces era esta disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Agarro el dinero hoy y renuncio a una pensión de por vida? ¿O Y de buen nivel. Y de buen O nivel. agarro lo de ahorita. ¿Qué haces, no? Pero nadie te explicaba todos los pros y todos los contras que eso presentaba. Entonces sí hay mucha gente que hoy en día vas y le dices, oye, ¿por qué escogiste Y es esto? bien triste. Pues ni Y supe. Y que de ese millón se lo gastaron en 3 patadas. Y es Bueno, su- no, porque está en ¿No? su Sí, es- aforo. siguen ¿entonces afuera. afuera? Ah, ok. Y es que sí es bien triste ver estos temas con gente que ya está buscando su pensión, su jubilación, etc. Que luego, no sé, decían, no, es que yo empecé a trabajar mucho antes del 97. Pues sí, brother, pero te dejaron a unas semanas bien chiquitas, o sea, cotizabas $1. Sí. O sea, cotizabas $1, hermano, y no ahorraste. Y es bien triste que les dices, pues para lo que te alcances para $5,000 de pensión. Sí, exacto, porque hay gente que está muy confiada de, no, yo soy del 73, yo trabajé desde el 80. Que no A sé mí qué". me toca. Y ganó tanto, ¿no? A mí me Ganó toca. 50,000 pesos al Ajá. mes. Pero realmente lo que está inscrito en el IMSS Son son 10,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 Y y... la pensión mínima ahorita está en 5,800. Aún siendo ley 73, ¿eh? Se Entonces, imagina. Una grosería. justo ellos se hubieran dicho, madres, cuando era joven, hubiera hecho algo diferente. Sí, claro. Y es que llega el punto de arrepentimiento, ¿no? Y precisamente no hay que llegar a ese punto de arrepentimiento, de cuando ya llegue la hora de cobrar tu dinerito o ver qué onda. Pues yo así lo visualizo, así trato de verme como una combinación entre Doctor Strange y Moni Vidente. Así que veo, así te veo y veo todos tus escenarios posibles. Y cuando me dices, no, es que ahorita no puedo ahorrar. No, pues sí, ya te veo haciendo una solicitud de trabajo, no voy a decir más, como a los 60 años. Y es que la mayor parte de Lo que personas que decimos la otra trabajan vez. a los 60, 65, 70 años, no trabajan porque quieren. Trabajan porque si no, no comen. Así de simple. Claro. Ujú. A mí algo que me ha tocado ver mucho en el despacho es, y justo retomando la generación que tú mencionas, independientemente de esa resistencia que existe, también hacerles entender que tampoco es tarde para hacerlo. Creo que eso es algo muy importante, y me ha tocado casos de que ya tienen 5 años, 8 años para llegar a los 65, para ese retiro, pero no es tarde, lo puedes hacer todavía. Todavía puedes dar el paso, ¿no? Eso creo que esa concientización que le tenemos que meter al cliente es fundamental para Claro. que vean
que no, aunque haya pasado esto y que te hayan jugado chueco, como sea, no es tarde para todavía hacer el paso de voy a tener algo para unos 10 años. El tema es tomar justamente la acción, Sí. que es parte de lo que hemos platicado a lo largo de estos capítulos, es, oye, todo suena muy bonito, qué padre que lo platiquemos y a lo mejor a algunos les ha llegado como el chispazo de, ay, pues creo que tengo que empezar a informarme, ¿no? Pero el punto clave es que no importa si estás en los 20 o en los 60, que agarres ese peso Metos. y lo metas, ¿no? No de que buscar un peso que me sobre, no. Decidir agarrar ese peso y meterlo en un lugar en donde sabes que va a ser para ti. Porque también está muy padre el tema de, oye, cuando tienes familia, pareja, la pelus, o sea, tienes todos como tus gastos o tu familia y apoyas y demás. Y creo que también eso es mucho de la cultura latina mexicana, ¿no? De somos serviciales, nos gusta dar, nos gusta convivir, ven, te invito a mi casa y yo te pongo las chelas. Y o sea, me preocupa. o sea, somos muy así de el apapacho. Pero ¿en qué momento te estás apapachando tú? Una de las preguntas que recientemente escuchaba de algunos colegas en este tema del desarrollo, cuando le preguntas a alguien qué es lo más importante para esa persona, lo primero que te dicen es su familia o su salud y demás, pero nunca te dicen que ellos son los más importantes. Y no es hablar de un tema egoísta, sino es ser consciente de que también tienes que ver por ti, por tu individualidad, porque si tú estás bien, entonces ya, yo invito a las chelas aquí a todo el lugar, ¿no? O sea, pero primero garantizando tu bienestar. Entonces, como en el avión, ¿no? Primero te cubres tú, te pones tú la careta y luego ayudas a los demás, ¿no? Es lo mismo. Claro. Y es que realmente toda esta conciencia debe de existir desde ti mismo. O sea, definitivamente a nadie le gusta pues que le digan qué hacer con su lana, ¿no? Porque, sí. Pero lo vemos incluso, sí. O sea, muchas personas que se nos acercan para que los ayudemos, incluso ven que su hijo o sus primos, nietos, pues nada más no les ven futuro porque están bien mal administrados y porque incluso yo no he escuchado de una sola persona que rechace el apoyo de sus papás para empezar a hacer algo. Porque es muy diferente que le digas, oye, pa, échame la mano para comprar un carro que ni me alcanza para pagar y voy a vivir en la deuda, a que le diga, oye, pa, échame la mano para empezar a ahorrar para mi futuro, ¿no? O sea, sí cambia el contexto muy, muy cañón. Muy. Y porque hace rato decías algo interesantísimo, que mucha gente pues no quiere cosas así por temas de gobierno, y me acordé de la época de las UDIs en los préstamos del Infonavit, ¿no? La gente dejó de confiar, mucha gente dejó de confiar en las UDIs, porque cuando ahorras en UDIs, pues evidentemente van a crecer y son buenas, pero cuando debes en UDIs, pues también va a crecer y tu deuda nunca va a acabar. Sí, y muchísima gente perdió casas en la devaluación, ¿no? O su deuda se hizo gigantesca e impagable. Entonces, le atribuyen mucho a eso de no sirven esos objetos. No es que no sirvan, sino que tú te comprometiste con una cosa que no te explicaron. O que no quisiste entender. O que no quisiste entender, ¿no? Porque también es esa, uno puede explicarle de la A a la Z y decir, oye, eso va a pasar, pero también he visto, cuando alguien no quiere entender, no hay ni Dios Padre en que le digas, siempre va a ser la postura de, no es cierto, nunca me lo dijiste. Entonces también tenemos que, no lidiar con eso, pero el ser conscientes que también hay ese tipo de personalidades, ¿no? Claro. Oye, nos llegaron preguntas de nuestros seguidores. Sí. Y queremos hacerle también un par de preguntas de ustedes que nos hicieron también, aprovechando que está Rafa, en el sentido de el ahorro centennial millennial. Seguimos siendo chavos, no chavorros.
Yo sí soy Yo soy chavorruco también. Sí, no, Yo no. soy Yo sí 100% soy Luego les ponemos aquí la chavorruco. tablita de en qué momento brincas de... Estoy muy joven para casarme. A ver, ¿en qué chi debe de invertir un millennial? Yo creo que fundamental es un seguro, un dotal, una dote. Yo creo que es padre, hasta muchos libros de finanzas lo dicen. Un dotal es algo fundamental, ¿por qué? Porque te garantizas. En humano, platícanos en humano. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es un seguro dotal? Llego y te doy mi dote. Ajá, sí, Mira. porque eso lo conocemos y lo hemos platicado así de, hubo dote para Raúl que se nos casó, ¿no? Pero... Sí, pues le pegaban hasta billetes en el traje, yo creo. Exacto, pero... Sí te pegaron. Pero en este sentido, o sea, ¿qué significa eso? Un seguro dotal yo lo manejo de la siguiente manera, que es una inversión fija, garantizada, que ganas arriba de la inflación, ganas rendimientos reales, y esa inversión fija te va a proteger a cierto tiempo. Con eso vas a obtener un ahorro determinado 10, 15, 20 años, como tú lo quieras manejar. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque muy pocas instituciones te ofrecen esas inversiones fijas con temas garantizados. Que yo creo que eso es algo que tiene que tener un joven sí o sí. Es decir, es un ahorro que garantizas a futuro. A futuro. Pasa lo que Para pase, algún vas a tener proyecto, ese ¿no? ahorro. Y que están blindados a que se caiga la economía, a que pase cualquier cosa. Y que además está garantizado, entonces dijiste que tiene rendimientos por encima de la inflación. por encima de la inflación. ¿Y Buenísimo. es a corto Ok. plazo, a largo plazo? O sea, a mediano plazo, yo también algo que manejo mucho y que concientizo mucho, que en el tema del ahorro es, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia porque no puede llegar como de la noche a la mañana. No, eso no existe. Hay que tener paciencia. Y si existe, es fraude. Es que existe fraude, exactamente. Claro, Entonces, claro. Oye, Regla y básica. ahorita partiste de una palabra que a veces es el coco. Seguro. seguro. O sea, güey, soy Superman, yo no me voy a morir, yo para qué quiero un Yo seguro. no creo en los seguros. O sea, los seguros no, o sea, porque eso es lo que nos dicen. Fíjate que con los jóvenes yo lo manejo diferente, porque nosotros hemos aprendido a sensibilizar a las personas con qué te va a pasar mañana y tienes que... Si tú me preguntas a mí hoy, ¿y si mañana qué va a pasar? Nada. Mi papá va a seguir trabajando, mi mamá también va a seguir trabajando. Realmente, económicamente no va a afectar a nadie. A eso a una persona que tiene hijos a lo mejor sí le puede importar. Pero con un joven, tú primero explícale la parte financiera y como un valor agregado, como tú lo quieres, oye, aparte, ¿qué Seguro. crees? Te voy a proteger durante esos años. Y si te llega a pasar algo, esto que tú vas a destinar, si no te llegara a tocar, le digo, mi objetivo no es que te mueras, pero si te llegara a pasar algo, le vamos a dejar algo a quien tú más quieras. Eso es como mi valor agregado, pero dentro de todo lo principal es vas a ahorrar y vas a invertir tu dinero de una manera segura a un buen plazo. Súper. Que eso es lo que yo cambio mucho con los adultos, ¿no? Y eso se puede aplicar, pon tú, para los que decías, ¿no, Glo? De el enganche. ¿No? Estás Exacto. ahorrando para el enganche. Y más del Sí, enganche, ¿no? Sí, O sea, no es quitar el sí. sueño, o sea, es construirlo de una manera más eficiente y ordenada con un instrumento que te da tranquilidad, Exacto. ¿no? O Es sea, una eso tanda, es- pero Y haga- garantizada, hagan, ¿no? y que hagan números. Simplemente, ¿cuánto ganarían si tienen esa lanita en su cochinito? Y esa misma lanita, si la van a poner en algún objeto financiero, un seguro o lo que sea, ¿cuánto les va a dejar? Exacto. O sea, el del cochinito va a ser lo que ahorraste y tan. Lo de acá sigue siendo tu lana, pero se va a aumentar. Sí, ay, eso cómo lo vemos ahí, perdón que a lo mejor me desvíe, pero de mucha emoción y también en TikToks, ¿no? Que de repente suben TikToks todos emocionados de, ay, vamos a romper el cochinito del abuelo, del papá, y se emociona, y tú dices, híjole, realmente ahorró durante el año 20, 25 mil pesos y sienten que es un así, pero que no ganó nada. Al contrario. No, Pero, al pero, contrario, pero no, no lo perdió. veo tan mal, ¿sabes? No, pero a lo que voy es, oye, si ya tienes esa conciencia de decir, oye, voy ahorrando los 10 pesos, los 5 pesos, los 20 pesos, de repente le meto 100 al cochinito, es cómo lo traslado a que sea en un instrumento que te genere confianza y puedas ganar más. Yo no digo, o sea, yo también tengo ahí mi alcancía Yo, y de Mayestra, repente yo- meto ahí mis 10 pesos, y, Fíjate pero, que- pues, pero no es algo que yo diga, ay, bueno, de ahí es para comprarme Sí, ciertas es un- cosas. al- Es algo- para... es algo muy básico. Y es algo que también se le debe decir a toda la audiencia, ¿no? A mí me gusta una palabra que dice Gloria, su cover, ¿no? O sea, estás ahorrando para el cover para poder invertir. Porque hay que ser conscientes. Hay muchos tipos de inversiones
que te piden que pagues el año. Ey, O sea, cantidades fuertes. entonces ya juntaste 100, la 200 lana mil para pesos. para el año y ahí está tu cobro. Ya te haces el hábito, igual y lo sigues metiendo al cochinito si quieres para pagar el próximo año. Pero realmente no es lo mejor. Existían otros métodos, pero sí estás ahorrando para tu cover. Date un premio. Yo siempre les digo, date un premio, pero que no pase del 10% de lo que ahorraste o del... Claro. Ya exagerado el 20%, ¿no? Ujú. Porque también se vale premiarse, porque Sí, te no, chingaste y te costó trabajo y lo que sea, ¿no? Ujú. Pero sí es Que como... no es falsa la frase de para eso trabajo, por Sí, no. supuesto. O sea, de ahí parte el que quieras aspirar a hacer cosas, a tener cosas, y no solo un tema capitalista, sino de tu calidad de vida, que Claro. eso solamente tú sabes cómo lo estás viviendo. Entonces, si lo puedes construir de cierta manera a que estés tranquilo, oye, pues eso te va a potencializar a que en el futuro puedas permearlo, familia, amigos y hijos si tienes, o sobrinos o demás, Ujú. y que sea una cultura ya dentro de la familia. Exactamente. Otra pregunta Preguntas. que nos hayan hecho. Otra pregunta. Dice, ¿cómo divides el dinero para tus chuchulucos? Gastos hormiga, ahorros, deudas. ¿Cómo haces un presupuesto? ¿Cómo presupuestas? Primero que ser consciente, ¿no? Desde lo que vemos en el día a día, el Starbucks, el cafecito. O sea, hay que hacerle consciente a la persona de qué estás gastando en tu día a día. O sea, que realmente son cosas innecesarias que puedes hacer en tu casa y lo estás haciendo gastando en otra cosa, ¿no? Una vez que tú ya identificas qué gastos tienes tú en tu día a día, ya con eso puedes presupuestar. Ya, independiente de cuánto ganas, es cuánto gasto y en qué me lo gasto. Ahí van a haber gastos fijos, pero hay muchos variables. Hay muchísimos. Los fijos hasta a veces ves un poquitos. Entre el celular, y me refiero a la renta del celular, de lo que pagas, o un coche, pero los variables son enormes. Y es ahí donde se pierde la mayoría del dinero. Hay que saber bien cuáles son tus gastos para después aprender a presupuestar. ¿Tú cómo lo llevas así, la neta del planeta? O sea, ¿tú viviste también la etapa del YOLO o la sigues viviendo o has vivido esa No, sí, transición? claro, por supuesto. Sí, por porque supuesto, también seamos sí. honestos, también a todos nos gusta gastar. No, y a todos nos ha pasado. Yo creo que... Exacto, No todos, entonces... el que diga que no. Ajá, Sí. ¿cómo, en qué momento fue así como que tu Pepe Grillo interno de decir, oye, tengo que hacerlo? Y hoy netamente, ¿cómo lo haces? Yo creo que me cuesta trabajo, no lo voy a mentir, todavía me sigue costando trabajo a veces hasta llevar el conteo y presupuesto porque hay que tener una estructura, desde un Excel, o sea, desde un Sí. Excel así simple de tú apuntar, hay aplicaciones, una maravilla, hay aplicaciones que te pueden llevar el conteo. Yo creo que sí es fundamental tener a lo mismo que lo demás, la disciplina de seguir haciendo ese conteo de gastos, de ingresos. Eso yo creo que es donde tenemos que poner el foco de disciplinarnos. Si tienes una aplicación, gasté, lo voy a meter en la aplicación. Si lo tengo en Excel, llego y meto en el Excel lo que hice. Así es como identificas. Tener disciplina también en qué es lo que gastas. Porque muchas veces dices, no, pero lo puedo ver en el estado de cuenta. Nunca te metes en ¿Quién estado de ve cuenta el estado para... de sí, cuenta? o sea, realmente. Nada más ves el total y dices en la torre Sí. y le sigues, ¿no? No, y muchos ni siquiera tratan de ver el estado de cuenta porque saben qué pasó. El coco. Sí, De, exacto. ay, ya va a llegar el No, y tarjetazo. muchos de esos gastos hormiga son literal, son regalos, o sea, propinas y un montón de dádivas que uno da. Que dice, ¿qué onda, ¿Cómo se me no? fue todo? Justo, Sí. justo hablaba con un cliente y le decía, es que recuerda en la pandemia cómo no podías gastar. O sea, cómo no podías salir y ahorraste un montón de dinero. Porque no había dónde salir a gastar. Y sí existía, llegó Don Amazon y Doña Mercado Libre. Sí, Se no creo trasladó. eso, ¿eh? O sea, sí, o sea, No yo diría creo que no. que hayas Sí, no. ahorrado tanto, ¿eh? Pero bueno. Más bien, Pero sí te ahorras muchas cosas bueno, todos hormigas, los güey. streaming. O sea, la gente te gasta gastas, ahorita mucho en streaming. te ahorrabas por lo menos que el cafecito, que la Doña Pelos para los godines. Pues la O sea, gasolina, la porque casi no gasolina. salías, ¿no? O sea, Exacto. sí hubo un ahorro. O sea, de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Sí, solo Claro. que trasladaste ese gasto a otro y entonces como que no sentiste que de verdad tenías algo para ahorrar. Exacto. O sea, es que Sí, eso fue lo sí. que pasó, la neta. Si no tienes Es disciplina verdad. para ahorrar, Ah, claro. estando en tu casa con Ajá. pandemia o estando Encerrado del normal, verbo. vas a seguir gastando. Como decía Gloria, solamente vas a trasladar el gasto de un vicio, o sea, de un Starbucks a Uber otro Eats. vicio. Y es que es como, Claro. digo, no sé si sean Team Friends o How I Met Your Mother, pero lo decían, en How I Met Your Mother decían,
necesitas una intervención, ¿no? Una intervention. Yo lo veo como igual, ¿no? Como una financial intervention, porque es, brother, tú ya estás en muchos pedos, ya estás gastando mucho y te va a cargar el payaso en menos de 10 años, güey. Y si resulta que embarazas a alguien o lo que sea, peor. Entonces, hay que ser bien conscientes y ponernos ¿Otra esos pregunta? tops. La última pregunta, ¿cómo ven? Sí. ¿Cuál es el peor enemigo financiero de los millennials? Centennials. Híjole, el peor enemigo financiero. Esa es buena, ¿eh? Esa pregunta es buena. Amazon. Es que No, bueno, hay mucha variedad, o sea, realmente, y como lo decíamos, ¿no? Cada quien tiene y gasta en lo que quiere. Y unos tienen en mi caso, la comida. En cantidad de restaurantes, y digo, de repente, hijo, ¿cuánto gastaste en este rol y en el otro? Y te pierdes, unos en la fiesta, otros. Realmente yo creo que van a haber muchos enemigos financieros. O sea, hay que concientizar que a lo mejor puedes determinar ciertas cosas. Si salía antes, pandemia, por ejemplo, me pasó muchísimo. Pedía todos los días Uber Eats. Todos los días. ¿No? Entonces, si me dijo, mejor nomás me doy uno a la semana, cambia, no lo vas a quitar por completo, ¿no? Pero yo creo que los peligros financieros están latentes en todo momento y en todo lugar, ¿no? Pues lo que se salga de tu presupuesto podría ser, ¿no? Porque Es que si está no- presupuestado, me acuerdo, eventos, conciertos, viajes, si los tienes presupuestados, pues bueno, ahí, Pero es que va esa conciencia de decir, oye, está presupuestado, pero porque lo estás llevando al tope, al 100, y en ese 100 no hay ni un 5% para decir, se llama ahorro, u otra palabra, sueños, metas, o sea, pónganle la palabra que a ustedes más les encante, o que sea así de, que te llene de decir, ay, le estoy metiendo estos 5 pesos, porque al final del día, no importa si está la pandemia, tú lo sigues gastando, lo Claro. sigues, pero hasta que no haces de verdad conciencia, a mí me pasó casi igual al principio, porque aunque ya tenía toda una estructura de pues voy a la oficina, ya como y demás, y luego me traslado, no me había acostumbrado a yo prepararme de comer, ¿no? Ujú. Y para empezar y ver qué otras variedades podía hacer de mis artes culinarias, ¿no? Porque pues obviamente pues, no pasaba de la carne asada a una pasta, ¿no? Claro. Entonces es entender o aprender que mira, puedes comer rico, puedes hacerlo, tener el tiempo de más, o si tienes a alguien en casa que te ayude a hacer eso, ese gasto es el súper, ¿no? Claro. Y entonces ya me puedo ir, ya puedo me seguía dando mis Uber Eats. Cuando hice esa comparación y dije, no manches, esto es lo que gasto en el súper y me alcanza para tantos días. A diferencia. A diferencia del Uber Eats, hasta yo sentía, Remordimiento. obviamente después, la cruda financiera Sí, pues, claro. de decir, ay, no, creo que, ¿y por unos tacos? que llegaron fríos. O sea, ahí era, Sí, porque era ni siquiera de, es que híjole, digas, wow, ¿no? O sea, no es ir a un restaurante, ¿no? O sea, no es toda la son unos experiencia. tacos que llegan a tu casa y no por demeritar a los tacos, sino es el que sigue. Exacto. ¿no? Y yo creo que también retomando la pregunta, y no importa ni siquiera Centennial, las tarjetas de crédito. El crédito. El crédito también yo creo que es una herramienta o muy buena o muy mala. Muy, muy mala. Puede ser un cáncer el crédito ahí con Claro. las personas. O sea, realmente es y conozco muy pocas personas que utilizan bien el crédito. ¿No? Creo que también es, y digo, ahí parejo, no importa si es joven o eres te va a tocar parejo si no la sabes utilizar. Ya tuvimos un programa de eso. Te encargamos que lo Tarjetas veas, de mi crédito. Rafa. ¿El cielo o el infierno? Tú decides. Sí. Tú decides. Porque Muy sí, bien. realmente sí puede ser eso. Muy bien, Rafa. Para concluir, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a esta generación que es la tuya, la nuestra? Pues hay que tener mucha conciencia. Yo creo que algo fundamental que tenemos ahorita y la oportunidad es que vamos a empezar a ser muchos jóvenes con diferente estructura que la que veíamos con nuestros papás. Muchos ya no quieren casarse, muchos ya no quieren tener hijos. Empieza a haber un cambio completo y hay que aprovechar esas oportunidades que estamos teniendo para poder despegar y no quedarnos rezagados como los demás, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. O sea, ver las oportunidades que tenemos ahorita para poder atacarlas en el momento exacto como nosotros como jóvenes. Buenísimo. Perfecto. ¿Algo que completar, Quique? Pues que realmente tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto, acciones,
Porque si no hacemos y nos volvemos unos tirasueños o planeadores o cosas así, realmente no vamos a lograr absolutamente nada. Claro. Y decía la estrellita de Mario Bros que nos va a cargar por igual a todos. Lo mismo que nos trajo nos va a cargar. Entonces, Claro. pues pongan acciones, ya déjense de pretextos. No pueden vivir una vida balanceada sin estar teniendo que sufrirle. En el futuro, en serio, aunque no crean que van a llegar al futuro, piénsenlo en su viejito del futuro. Yo creo que siempre es importante acudir al experto, ¿no? O sea, educarse es fundamental. Acudan al experto, Rafa, ¿no? Por ejemplo, pueden acercarse a él si tienen alguna duda y no dejarlo al Dios proveerá, ¿no? Que ya hemos dicho, sí, provee, pero hagan su parte también, ¿no? Claro, ¿A qué sí. costo, no? Ese es el punto medular del compartir esta información, de brindar nuestras asesorías personalizadas. Los 4 podemos ayudarles en este tema y más que transmitirles como de nuestra urgencia, lo que buscamos es que sea tu urgencia, ¿no? Que seas tú el que tome este primer paso para poder tener esta tranquilidad en el futuro, porque no se construye un castillo de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, empezamos a tomar acciones. Aquí les vamos a dejar nuestras redes, tus redes sociales, Quique. Quique del Río, Finanzas sin Choros, en TikTok, Instagram y Facebook. Raúl. Alfa Asesores, Instagram, Facebook. Será Rafa. Patrimonial, Instagram y Facebook. Perfecto. Y yo en @bengalafinanzas. No se olviden de seguirnos, de suscribirse y también de compartirnos qué otros temas les gustaría que platicáramos y andáramos un poquito más. Adiós. Bye. Bye.